La trágica historia de mi matrimonio. Hola, mi nombre es Esteve y esta es la historia de cómo mi esposo Marcus arruinó nuestro matrimonio. Empecemos por el principio. Conocí a Marcus hace 4 años en la universidad cuando ambos estábamos estudiando Derecho. En un principio no lo vi más que como un chico pretencioso y egocéntrico, pero de pronto un día empezó a buscar conversación conmigo aunque no había motivos que me parecieran válidos. Por otro lado, desde ese entonces yo estaba lidiando con problemas de autoestima que me costaba resolver más que nada porque venía de una familia de escasos recursos y bueno, la atención de la salud mental ya era un lujo en ese entonces y lo sigue siendo hoy. ¿Y qué pasa cuando juntas a una persona narcisista con una que tiene baja autoestima? Pues todo se va a la mierda, y no era diferente de lo que nos pasó. Cuando Marcus notó que con su personalidad egocéntrica no lograba atraerme, comenzó a portarse de manera más amable y comprensiva conmigo al punto que logró engañarme. Me hizo pensar que lo había juzgado mal, que mi primera impresión de él se había equivocado, por lo que después de tantas interacciones le acepté una cita. La verdad fue bastante agradable y nos la pasamos bien. El único problema era que me hacía sentir incómodo lo mucho que alardeaba de la fortuna de su familia. Era todo un complejo de old money. Tras varias citas, llegó el momento donde me pidió ser su novio. Lo hizo en una cena súper romántica donde sacó un sobre con la frase: ¿te gustaría ser mi novio? De un pastel, a lo cual respondí que sí, sin saber en lo que me estaba metiendo. Durante la relación todo fue relativamente tranquilo, pero fue aquí donde Marcus empezó a reafirmar cuán fuerte era la fortuna de su familia al punto que los regalos caros se volvieron algo común, y aunque muchos puedan pensar que tenía la oportunidad de mi vida, yo no podía estar menos interesado en el dinero, pues lo que más me importaba era la manera en la que él me trataba. Me hacía sentir hermoso y muy querido. A pesar de rechazar sus regalos al inicio, comencé a aceptarlos, pues entendía el tipo de vida que Marcus había llevado toda su vida y porque para él esto era una manera aceptable de demostrar cariño. Durante el noviazgo realmente sus muestras de clasismo se redujeron al mínimo, incluso cuando lo llevé al barrio donde vivían mis padres y mi hermana menor de visita. Él pareció divertirse y adaptarse bien. Era todo como esos shows cómicos del tipo pez fuera del agua, y con todo esto yo no hacía más que enamorarme muy profundamente de él. Luego de esa visita mis padres y mi hermana le dieron el visto bueno, lo cual me alegró bastante. Cuando cumplimos un año de novios fue que él me sugirió la idea de vivir juntos, idea que de entrada no me desagradaba, pues su departamento era bastante lindo y lo suficientemente grande para 2 personas. La primera noche que estuvimos ahí nos dimos cuenta de que nuestros planes a futuro eran bastante similares: graduarnos y ejercer nuestra carrera, pues si algo teníamos muy en común era nuestro amor por las leyes. Tristemente no tenía idea de que mis sueños tardarían mucho más en realizarse, pero aún no llegamos a esa parte. Fue aquí donde Marcus dejó salir un poco de su verdadero yo con comentarios que prefiero evitar, pues todo se resume a clasismo, pero extrañamente yo no los veía mal, al contrario, los asociaba como algo que formaba parte de su personalidad. Durante los siguientes meses todo estuvo tranquilo, vivimos muy en paz con uno que otro altibajo, pero todo bien en general. En uno de esos meses Marcus me llevó a conocer a sus padres todo un fin de semana y eso me emocionaba, pues era un paso más que yo esperaba dar. Lástima que era una buena idea solo en mi mente, pues al llegar supongo que sus padres notaron que no pertenecía a la misma clase social de su hijo, por lo que me trataban con mucha condescendencia al punto que rayaba en el cinismo. Me preguntaban cosas como si era duro haber vivido en un hogar lleno de carencias, que si mis padres realmente se esforzaban en trabajar, que tal vez el dinero era escaso porque no trabajaban, como al patrón le gustaba una gran sarta de comentarios pasivo-agresivos. Para este punto yo estaba solo asintiendo y sonriendo falsamente, pero todo empeoró de golpe cuando llegaron las hermanas de Marcus, pues al ser de nuestro rango de edad, entablaban más fácilmente conversación y eso chocaba con mi falta de convivencia social. De golpe me quedaba sin tema de conversación y era incómodo, pues se notaba que ellas no ponían mucho de su parte para seguirla y contrariamente me miraban fijamente esperando a que prosiguiera. Claramente esa situación me hartó, por lo que decidí subir a dormir mientras ellos conversaban del hermoso trabajo del arquitecto que diseñó su casa. Todo parecería estar en orden hasta que esa misma madrugada bajé por un vaso con agua en la madrugada mientras las luces estaban todas apagadas exceptuando una, la de la sala. Yo creía que tendría que volver a conversar con esta gente rara, pero al acercarme al final de la escalera donde podrían haberme visto escuché a sus hermanas mencionar mi nombre. De golpe me detuve a escuchar por curiosidad. Esperaba que hablaran cosas buenas, pero lastimosamente solo escuché pestes sobre mí, que seguro quería adueñarme de su dinero o que verificarían que todos los objetos de la casa estuvieran en su sitio, pues no dudaban que quisiera pagar mi universidad con eso. A este punto yo ya estaba harto. El sábado a primera hora hice mi maleta y esperé a que Marcus despertara. Cuando finalmente lo hizo, le dije que había llegado a mi tope con su familia, que no pasaría una hora más en casa de sus padres, a lo que el extrañado volvió a acostarse, seguramente pensando que no lo haría, pero se levantó de golpe en cuanto escuchó que abrí la puerta. Con desespero empujó la puerta para evitar que me marchara y solo apuntó a decir: me voy a bañar. Espera 30 minutos. Aunque sea, y así lo hice. Incluso puse a correr el cronómetro en mi teléfono y tal cual lo dijo, media hora después ya estábamos bajando las escaleras con nuestras maletas. Sus padres y sus hermanas se sorprendieron y fingieron estar tristes de una manera muy obvia. Daba lo mismo si hacían eso o me abofeteaban y me gritaban que se alegraban de mi partida, pero de igual forma me puse firme. Camino al auto Marcus, siendo el necio que es, comenzó a hablarme de los caballos que tenían en la propiedad, del hermoso lago que colindaba con el terreno y al cual podíamos ir pues era pleno verano.
Pero aun y con lo mucho que me gustan los caballos rechacé todas sus propuestas, pues lo único que quería era salir de ese lugar cuanto antes. Yo esperaba que Marcus se comportara de manera comprensiva como antes, pero realmente esta experiencia sirvió para quitarle un poco la máscara, pues todo el camino de regreso estuvo comportándose cortante, y se lamentaba de que por nuestro regreso nos perderíamos la noche donde toda su familia liberaba lámparas de papel al cielo nocturno. Pero vamos, que ese plan lo arruinó su familia, no yo. Finalmente, cuando cumplimos 2 años y medio de novios, me pidió matrimonio durante una cena en casa de unos amigos. Fue tan lindo como siempre lo soñé, a pesar de seguir con su forma clasista de ser. Después de 6 meses planeando todo, nos casamos en una ceremonia cara, por supuesto, y todo en contra de mi voluntad. Desde un inicio le pedí una boda sencilla con nuestra familia más cercana, principalmente por mi ansiedad social. Me imaginaba ese terrible escenario de ser el centro de atención por horas. Definitivamente no quería pasar por eso, pero a él y a su madre no les importaron mis opiniones. Contrataron también un cantante al gusto de ellos, y llegó un punto en el que realmente no sabía si la boda era nuestra o de su madre. Afortunadamente, durante la ceremonia nos dejaron tranquilos y todo salió bien en general. En ese entonces yo quería mantener una buena apariencia frente a su familia para no tener problemas. Incluso decidí tragarme mi orgullo y volver a visitarlos. Más que nada porque tenía la tonta creencia de que Marcus, al volverse un hombre casado, se distanciaría de manera sana de sus padres. Grave error. Seguimos viviendo en su departamento y peor aún, sus padres se mudaron a solo 15 minutos de donde vivíamos. Era realmente el maldito infierno. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse de verdad turbia. Sí, incluso más que los desaires de mi suegra. La cosa es que nos faltaban ya pocos meses para graduarnos y ello claro que me tenía muy contento, pero de pronto un día, Marcus me pidió que lo ayudara a cambiar una bombilla que estaba en un lugar más o menos alto. Gustoso me acerqué a él y tomé la bombilla de su mano. Mientras subía me percaté de que la escalera tambaleaba mucho. Le pedí que la sujetara en lo que yo subía, a lo que accedió. Cuando llegué arriba, la escalera dio un movimiento brusco. Yo intenté sujetarme y volteé hacia abajo solo para darme cuenta de que Marcus no estaba sosteniendo la escalera. Inevitablemente caí al suelo de espalda. Afortunadamente lancé la bombilla en otra dirección para no cortarme. ¿Y el resultado? Una fractura en la espalda y una pierna rota. Mientras estaba en la cama del hospital mirando a la nada, o incluso cuando cerraba los ojos mucho tiempo, no podía ignorar lo que vi. Esto estaba taladrando fuertemente mi cerebro. Me preguntaba por qué. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué soltó la escalera si eso era realmente peligroso? Cuando por fin entró a verme, lo primero que hice fue hacerle precisamente esa pregunta y se disculpó conmigo alegando que vio por un momento su teléfono y no pensó que fuera a pasar a mayores, y como la persona sin amor que era, lo perdoné. Los siguientes meses fueron bastante duros, pues debía guardar reposo en cama, pero a la vez, me sentía de verdad amado. Marcus estuvo todo el tiempo ahí, para lo que necesitara, me ayudó bastante, como yo siempre pensé que lo haría un esposo. Pero inmediatamente saltó el tema de la universidad. Le dije que estaba dispuesto a estudiar desde casa y él se comprometió a apoyarme con apuntes y demás para asegurar que me graduara. Así, con el paso de los días, él me traía apuntes, libros e incluso cartas de nuestro profesor más amargado, pero que veía gran potencial en mí. Todo marchaba bien hasta que una tarde, mientras estaba viendo televisión en cama, Marcus llegó y me dio una noticia terrible. El consejo de la universidad había decidido darme de baja al enterarse que mi tiempo de recuperación era bastante largo. Eso me dejó en un gran shock inicialmente, hasta que rompí en llanto y comencé a lamentarme por eso. Era terrible y yo sentía que me habían quitado el propósito de vida que tuve desde muy joven. Con los días yo seguía igual de devastado, como si me hubieran dado la noticia recién. Marcus seguramente notó esto porque después me hizo una proposición, sin extenderme demasiado. Básicamente me dijo que ya que él sería el primero de los dos en ejercer, que él podría buscar un trabajo mientras yo me ocupaba de descansar, pero no se detuvo ahí. Me dijo que podía ser un rol permanente, que yo podía quedarme en casa y mantener todo limpio y ordenado. Esto se me hizo muy gracioso. Comencé a reír ligeramente, esperando que él continuara diciéndome que estaba bromeando, pero no. Estaba ahí mirándome fijamente. Yo le contesté: lo siento, pero no quiero atarme a los roles de una pareja heterosexual de hace 1000 años. Yo quiero trabajar. A lo que él respondió: pero no es necesario. Aquí tienes todo lo que necesitas y ganaré lo suficientemente bien como para que no tengas que preocuparte del dinero nunca más. Pero claro, yo estaba demasiado sorprendido. Marcus siguió insistiendo hasta que accedí, pero solo durante mi incapacidad, lo cual lo hizo dejar de molestar con ese tema. Así pues, vinieron unos meses de descanso absoluto donde Marcus cada tanto llegaba con regalos y comida de restaurante. A pesar de que yo expresaba mi incomodidad, él me interrumpía diciendo que no tenía nada de malo porque era su esposo. Seguramente muchos de los que leen esto creen que estaba siendo un imbécil al no dejarme llevar y aceptar todo lo que Marcus quisiera darme, pero necesitarían estar ahí para que el repelús les recorriera el cuerpo. Había algo en el lenguaje corporal de Marcus que no me convencía. Empezó desde mi accidente y no sé cómo explicarlo, pero noté que se lamía mucho los labios, como si tuviera la boca reseca todo el tiempo, pero no tenía motivos para dudar realmente. Y finalmente llegó el día en el que el doctor revisaría mi pierna. Era el día que esperaba con más ansias y afortunadamente todo salió bien y la movilidad de mi pierna no estaba comprometida. Salí casi dando saltitos de la emoción y Marcus se veía feliz.
Al llegar a casa saqué el tema de buscar un trabajo para aportar algo a la casa, pero mi esposo rechazaba tajantemente cualquier sugerencia. No podía comprenderlo y le recordé que el acuerdo era solo mientras estaba con mi lesión. Aún así él insistía en que no trabajara. Fue entonces que comenzó un drama extraño donde básicamente me contó que su sueño siempre había sido vivir un matrimonio clásico, donde él trabajara y su esposo se quedara en casa a cuidar todo. Cosa que me parecía ridícula, pero al ver que yo seguía en mi negativa, me suplicó que probáramos este estilo al menos hasta que pudiera inscribirme al año siguiente a la universidad. Al verlo arrodillado me dio mucha lástima y supuse que él aspiraba a eso al ver el estilo de vida de sus padres. Así que accedí a su proposición sin muchos ánimos, lo cual le hizo muy feliz y jovial. Durante el siguiente año estuve prácticamente cumpliendo el rol que me pidió. No voy a negar que era muy relajante estar solo todo el día y que mi mayor preocupación fuera que los platos estuvieran limpios, la ropa lavada y ordenada y la cena lista, pero claro, al principio era de lo más raro y creí que no me acostumbraría a ese estilo de vida, pero como bien dicen, uno siempre se acostumbra a lo bueno. Y así pasé un año, atendiendo todo lo relacionado con el departamento. Como les decía, era bastante agradable, pero de pronto llegó junio, las preinscripciones en la universidad estaban a punto de liberarse, lo cual significaba que estaba a nada de volver a estudiar. Eso me hacía limpiar con tanta alegría que parecía que tenía el mejor día de la vida. Tras terminar con mis labores, me dispuse a acudir al campus para obtener más información. Fue bastante agradable volver a ese ambiente juvenil y alegre. En casa era todo más serio y apagado. Marcus, si bien me trataba con cariño, era bastante serio, tal como se esperaría de un estudiante de derecho, honestamente. Apenas entré a las oficinas, me topé al profesor Olsen, quien era ese profesor estricto del que hablé antes. Nos saludamos y me invitó a un café que claramente no estaba dispuesto a rechazar. Entonces nos dirigimos a una cafetería cercana para charlar. Comenzamos hablando de nuestras vidas. Yo le mencioné que me casé. Él me preguntó si esa era la razón de mi baja y le respondí que no, que fue la institución quien me dio de baja. Esto hizo que arqueara una ceja y me observara confundido. Yo le pregunté si todo estaba en orden, pero él me dijo que eso no era verdad, que yo simplemente dejé de asistir sin justificación y fue por ese motivo que me dieron de baja. Eso me sorprendió en el mal sentido. Casi derramo el café al escucharlo. Le pregunté nuevamente si estaba seguro, a lo que él me lo confirmó. Fue en ese momento que le mostré la carta que me dio Marcus. El profesor la leyó detenidamente y concluyó diciéndome: esta carta está falsificada. Las cartas de expulsión son así. Definitivamente, pero esta no tiene el sello del rector sobre su firma. No puede ser real. Yo me levanté de golpe. Me bloqueé en minutos que se prolongaron demasiado, al menos en mi cabeza. Estaba en shock. El profesor Olsen se despidió de mí y me deseó suerte en mi reingreso para después irse, pero yo no pude volver a la oficina. El asunto me daba vueltas y vueltas en la mente. Por todo, el accidente, la proposición, la carta, me di cuenta de que todo podía ser parte de un plan de Marcus para que yo abandonara la universidad. Con eso vino otra pregunta. ¿Por qué? Ahora la respuesta es clara, pero en ese momento, mi mente muy apenas y podía coordinar a mis piernas para caminar. Como pude, llegué al auto y me encerré a gritar y llorar. Nadie iba a escucharme, pero sobre todo, necesitaba calmarme para poder confrontar a Marcus. Estando tranquilo sería más fácil pedirle explicaciones y no dejarme llevar por el sentimentalismo. Ya en el departamento lo primero que hice fue darme una ducha intensa y, más importante que todo, hacer mi maleta, pero no una de las pequeñas que usábamos para los viajes cercanos. Tomé una de las más grandes y caras para empacar todo lo que Marcus me regaló. No iba a permitir que hacerme desperdiciar un año de mi vida y hacerme perder el último año de universidad le saliera gratis. Tomé cuanto pude: ropa, relojes, laptop, celular y zapatos, así hasta llenar todo, y finalmente coloqué la maleta al lado de la puerta, donde Marcus no pudiera verla al entrar. Finalmente solo me quedaba esperar. Me senté a ver televisión hasta que escuché la puerta abrirse a la lejanía. Un contento Marcus se acercaba a mí mientras me preguntaba por la cena. Yo, por otra parte, estaba con la cara más seca que se puedan imaginar y le respondí: si quieres algo de cenar, ahí está la cocina. El desconcertado se sentó a mi lado y me preguntó si estaba todo bien. Yo solo pude apuntar a decirle: tenemos que hablar. Honestamente, estaba desbordado por dentro. ¿Cómo podía hacerme esto? Claramente quería controlarme, pero estaba equivocado si creía que yo lo toleraría. Tras un momento solo pude decir: me mentiste, a lo que él se sorprendió. Yo continué: me dijiste que me habían expulsado de la universidad porque mi tiempo de recuperación era largo. No pude ni seguir de ahí cuando me interrumpió diciendo: esa es la verdad, y yo me reí por la ironía. Le respondí: eso no es verdad y lo sabes muy bien. Fui a la universidad y el profesor Olsen me contó que me echaron por inasistencia. Entonces Marcus se levantó exaltado y me dijo: eso es una vil mentira. Ese profesor siempre estuvo enamorado de ti. Por eso le dolió tanto que te casaras conmigo y por eso intenta ponerte en mi contra ahora. A lo que yo reí nuevamente y le reí nuevamente y le respondí: eso está muy fuera de lugar. ¿Por qué no mejor admites lo que hiciste? Me engañaste. En ese momento sentí el impulso de abofetearlo, pero las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Más allá del engaño, me dolió haberle creído, me dolió haber cedido y, sobre todo, me dolió haberlo amado de verdad. Yo solo me di la vuelta y comencé a dirigirme a la puerta, pero él me tomó del brazo provocando que volteara de vuelta a él, y solo me dijo que intentó tener una vida tradicional y que esperaba que yo me adaptara a ser el amo de casa.
a lo que yo le respondí que si eso era lo que quería desde un principio debió decirlo, aunque aquí entre nos. Si hubiera llegado con esa proposición en un principio lo habría rechazado sin más. Por eso esta situación es más dolorosa, me hizo perder tanto tiempo en algo que nunca hubiera podido ser. Para este punto ya estaba harto y solo jalé mi brazo para que me soltara. Él cayó de rodillas al suelo. Al llegar al marco de la puerta me di la vuelta y él seguía ahí, como si tratara de idear algo para retenerme. Pero Marcus no era estúpido. Sabía que nada de lo que pudiera decir o hacer podría hacer que me quedara. Para su desgracia, finalmente le dije: te haré llegar con mi abogado los papeles de divorcio, y me retiré sin decir nada más. Ahora han pasado 2 semanas desde que me fui. Me mudé con una amiga cercana y ahora somos roomies. Ella a su vez habló con su hermano, quien es abogado, para que me ayudara con el tema de mi divorcio, a lo que el encantado aceptó. Y así al cabo de los días, Vincent, el hermano de mi amiga, volvió con los papeles firmados, por lo que ya podía considerarme un hombre libre. Pero grande fue mi sorpresa cuando, además de los papeles, Vincent me entregó otro pequeño y alargado. Al verlo con detenimiento, me di cuenta de que era un cheque por $500,000. Esto me sorprendió en demasía, pero al voltearlo, me di cuenta de que este tenía una nota adhesiva pegada que decía simplemente: te debo una carrera universitaria. Espero esto sea suficiente, y en caso que no, llámame con libertad. Y esto me confundió. ¿Acaso estaba cambiando? Por su bien, esperaba que ese fuera el caso. Con mi amiga y Vincent ordenamos una pizza y un vino para celebrar. Tomamos más de lo que me gustaría admitir, y en ese sencillo y deteriorado departamento terminó mi sufrimiento. Ahora podría trabajar para tener una segunda oportunidad con mi carrera.